Si hoy no sabes cuánto vale tu cartera, cuánto vas ganando o perdiendo y en qué se va el dinero, en este video te regalo esta plantilla en Excel y en menos de 10 minutos la vas a tener funcionando con tus tickets y tus movimientos. Mira esto, puedo filtrar por fecha, puedo filtrar también por el ticket de la acción y todo cambia automáticamente. Al final te voy a enseñar cómo descargar esta plantilla, pero primero te muestro cómo dejarla completamente lista. Esta plantilla resuelve lo siguiente y responde a 4 preguntas. ¿Cuánto vale mi cartera hoy? Aquí tengo este KPI. ¿Cuánto estoy ganando o perdiendo? Que sería este G o P, ganancia o pérdida. ¿Cuánto estoy concentrado en un solo activo? Aquí está el porcentaje de la cartera en un 42.39%. ¿Cuánto he comprado, vendido y recibido en dividendos por mes? Que sería acá el tipo. Compra, venta y dividendos. Y lo mejor, los precios se actualizan con la opción de cotizaciones que tenemos en Excel, esta valiosísima herramienta. Son 5 hojas que tiene esta plantilla, que serían los datos donde están las tablas dinámicas, las posiciones, los precios de las acciones, los activos y los movimientos. Te la voy a dejar lo más simple posible. Te voy a explicar cada una de las hojas. Primero tenemos precios. Aquí simplemente podemos anexar el ticket de la acción y automáticamente se va a llenar la información del precio actual, el cambio, la capitalización de mercado, el símbolo bursátil, el nombre y el sector. Luego los vamos a convertir en activos, es decir, vamos a seleccionar qué es una acción, un ETF, es un bono o una cripto, por ejemplo. Y vamos a agregar un ticket. Vamos a poner, por ejemplo, a AMD y le damos Enter. Y como ven, automáticamente la información se ha llenado con el precio, el cambio y toda la información que corresponde a la acción de AMD. Todo esto lo logramos con la opción de cotizaciones acá en la pestaña de datos y cotizaciones. Automáticamente simplemente pongo el ticket y se llena de inmediato. Vámonos entonces a la opción de activos. Aquí entonces simplemente voy a poner el ticket que sería AMD y como ven aquí automáticamente me trae lo que es el nombre del activo y me trae el sector que pertenece, que sería semiconductores. Nosotros vamos a etiquetarla como una acción. Entonces lo primero que hacemos siempre para anexar una acción a la plantilla es ir a precios, poner el ticket acá, luego activos para ponerlo como una acción y ahora sí nos vamos a la parte más importante que serían los movimientos. Aquí vamos a poner lo que es la fecha, voy a poner por ejemplo acá el consecutivo, esto es 03 de abril de 2026. Ahora simplemente seleccionamos el ticket que sería AMD, como ven acá lo trabaja automáticamente. Luego voy a seleccionar el tipo, esto sería una compra, supongamos. Voy a comprar 5 acciones de AMD, están en 231,83. Le doy en Enter e inmediatamente me va a mostrar el total de la compra de acciones que sería $1,159. Aquí voy a poner una comisión, por ejemplo, voy a poner $2, por ejemplo. Y aquí suma $2 al total. Aquí hay una pestaña simplemente para anotar alguna nota. Y lo mismo podemos hacer para una venta. Si es una venta, simplemente cambiamos a venta, ponemos el precio al que estamos vendiendo, la cantidad y lo mismo sería para el dividendo. En dividendo simplemente aquí vamos a poner la cantidad total que estamos recibiendo en dividendos. Por ejemplo, si estamos recibiendo $100, voy a poner $100 y acá se va a poner el total automáticamente. Ahora simplemente voy a volver entonces al ejemplo. Vamos a dejar AMD como una compra y voy a decir que voy a comprar 5 acciones a $231. Muy bien, ahora sí está el precio. Una vez hemos realizado el registro del movimiento de la compra de la acción de AMD, podemos verla en la opción de posiciones. Vamos a buscarla acá. Aquí está AMD. Tengo 5 acciones y me han costado esto. El precio actual es 231 y el valor de mercado completo sería de $1,159. Aquí me está restando en estos momentos la comisión porque lo acabo de ingresar y el valor en cartera representa un 49%. Voy a desplazarme un poco hacia la derecha, podemos ver estos valores que sería el valor total de la cartera está en 2.365. Ganancia o pérdida serían menos 4,50, que sería el total de lo que tenemos en las posiciones. La máxima concentración, que sería como una alerta, está en 49%. Y activos tenemos 4, que serían las 4 acciones Apple, AMD, Intel y Microsoft. Así que de esta manera entonces vamos a utilizar la hoja de precios de activos, registrar los movimientos
y luego nos aseguramos en la hoja de posiciones para validar que todo esté correcto. Ahora nos desplazamos al dashboard. Aquí podemos ver entonces cómo el ticket se ha actualizado y ha agregado a AMD. Si yo selecciono por ejemplo el mes de abril, me dice en abril he comprado Microsoft y AMD en este valor. En abril tengo una compra total de $1,161, ventas. En abril vendí creo que Microsoft y un dividendo. Tenemos el tipo por porcentaje que sería el 72% de compra y el 28% representa la venta. En estos momentos hemos recibido un 0% de dividendos y la comisión que nos han cobrado en abril sería de 4,50. Voy a quitar el filtro de los meses y nuevamente podemos ver cómo el dashboard se actualiza automáticamente. Ahora, el estado actual, los precios de hoy, es decir, en cada fecha que ustedes abran el archivo, van a encontrarse con la actualización de los precios gracias a la opción de datos de Microsoft en cotizaciones. En estos momentos, el valor actual de la cartera es de 2.365, la ganancia o pérdida es de 4,50, tengo 4 activos en estos momentos y la cartera representa un 49% de activos. Es decir, si yo aumento mi posición en una acción, por ejemplo Microsoft, este porcentaje de cartera va a aumentar, lo que me va a decir que tengo mucho porcentaje en un solo activo que sería Microsoft. Ahora, para que este número pueda variar un poco, puedo simplemente hacer modificaciones y realizar la compra de otro tipo de activo, por ejemplo como puede ser, déjenme buscarlo acá, podemos comprar ETF, algunos bonos o criptomonedas. Entonces este valor que representa el porcentaje de la cartera va a disminuir un poco. Vamos a hacer un ejemplo, voy a incrementar mis posiciones en la acción de Microsoft. Aquí compré 2, por ejemplo voy a decirle que compré 10, ok, entonces acá está el valor total. Me voy al dashboard y como ven la cartera ha aumentado a un 68% porque tengo de los 4 activos la mayoría de mis posiciones están solamente en una sola acción. Así que esto es un número a evaluar para validar en qué acción tengo mayores posiciones, porque solamente tengo 4 activos. Entonces la idea siempre en las inversiones es diversificar un poco la cartera. Voy a volver entonces a movimientos y voy a dejar a Microsoft por ejemplo en 3. Ahora vamos a ver el valor de la cartera, va a disminuir efectivamente, está en un 41%. Así que esta es la opción de esos 4 KPI. Recuerden, si la cartera está sobre un 60%, 70%, estás muy cargado en un solo activo. Lo que me gusta de esta plantilla es que no es para llenar números, es para que tomes algunas decisiones. Estoy comprando demasiado un solo activo, estoy pagando comisiones de más. Aquí está la opción de comisiones o si estoy siendo constante mes a mes, por ejemplo acá en la evolución. Así que esta plantilla te la voy a dejar completamente gratis y la idea es que la uses hoy mismo y la adaptes a tu cartera. Una vez terminen de ver el video, simplemente van al link que les dejo en la descripción y van a descargar el archivo. Se va a abrir un documento de Google Drive en Excel. Ustedes simplemente, como ven, aquí se ve el dashboard de manera muy diferente porque está en Google Drive. Lo que tenemos que hacer es descargarlo. Simplemente vamos a donde dice archivo y le vamos a dar donde dice descargar como Microsoft Excel. Le damos clic y esperamos a que descargue. Lo vamos a guardar, lo abrimos y listo. De esta manera entonces tienes la plantilla completamente gratis para que la puedas utilizar desde el primer día. Aquí simplemente le vamos a dar en habilitar edición y listo. Ya tenemos entonces nuestra plantilla completamente funcional y gratuita. Y listo amigos, creo que eso sería entonces todo por este video. Si te ha gustado y te ha servido de ayuda, te pido que por favor te suscribas al canal, que le des un me gusta al video y lo compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Yo les doy muchas gracias por llegar hasta aquí, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.